esta clase de esta semana número 5. Les voy a pedir, por favor, a las personas que están conectadas que me ayuden a colocar su nombre en el chat, por favor. Vamos a iniciar con ello. Gracias, Norma Hernández, y bienvenida. Elizabeth Chanchan, buenas tardes. Daniela Pérez, Jessica Romero, Margarita Enríquez, Paola Coto, Ana Deras, Berenice Paredes, Ramón Sandoval, Alejandra Portillo, Abelino Guerrero, Neftalí Alexander, Alejandra Portillo, no sé si ya le había dicho, y Marta Barrera, Melinda de la Paz, Leslie Cañas, Xiomara Montano, Fátima, Patricia. Me ayudan por favor en el chat si tienen alguna dificultad o si se encuentran en su lugar de trabajo para tenerlo en consideración, porque esta primera parte, voy a llamarle así, de esta clase, la vamos a tomar para poder consensuar, acordar, pero además evaluar las actividades que corresponden a la tarea integradora. Y esto por la dificultad de la semana anterior, por la cual desde ya me disculpo nuevamente, porque me confundí, le dije que iba a la visión y la misión, pero de acuerdo a la calendarización iba el diagnóstico, y este día vamos a discutir por qué precisamente se iba a construir el diagnóstico, y vamos a ver también cómo el diagnóstico se va construyendo en fases, porque la otra entrega, de hecho, que es el FODA, es parte también del diagnóstico, es decir, el diagnóstico se trabaja como en 3 apartados de la entrega, aunque no diga diagnóstico per se. Pero, por ejemplo, la primera entrega que ustedes hicieron, donde colocaron la institución donde ibas a trabajar, la viabilidad, información que colocaron ahí, es parte del diagnóstico. Eh, la segunda actividad, donde ya identificaron factores internos, externos, en el diagnóstico como tal, y ahora con el FODA vamos a ver que también es parte del diagnóstico, es decir, el FODA es una herramienta que me permite a mí sumar información al diagnóstico. Entonces, vamos a discutir todo ello. Así que no sé si previo a presentar la actividad integradora hay alguna pregunta o algún comentario, y si no, por favor, me pueden detener en cualquier momento. Voy a proyectar en este momento esta descripción de la actividad que ustedes ya tienen dentro de la plataforma. No me voy a detener en el objetivo general, sino más bien en las entregas parciales, que la primera era esta definición de la institución, tenía una ponderación del 10%, que se iba a sumar a las actividades evaluadas del primer registro. Es decir, si usted tuvo 10 en esta primera entrega, ya tiene un punto en en estas actividades evaluadas del primer registro. Se colocó la rúbrica para esta actividad. Luego teníamos el diagnóstico institucional, donde nuevamente reitero mis disculpas porque quizás como me emocioné hablando de la visión y la misión, realmente se me escapó qué es lo que iba a ir al diagnóstico. Entonces, realmente en este apartado, ¿por qué después de realizar la temática de visión, misión y valores, no colocamos precisamente este entregable? Es porque el diagnóstico lleva mucho más tiempo, y la visión y la misión, de hecho, estaba estipulado que lo hiciéramos en una clase, es decir, que nosotros en parte de la clase lo trabajáramos. Lamentablemente ya no nos quedó tiempo porque es mucho más cortita esta entrega. No significa que le estemos restando valor, sino que en algún momento esperábamos hacerlo dentro de la clase, ¿verdad? Pero nuevamente me disculpo por ello. Ahora lo vamos a revisar para que veamos qué entrega vamos a desarrollar. Y bueno, de cara a que ya entregamos esta primera parte del diagnóstico, con la clase que desarrollemos este día, ustedes van a valorar que el diagnóstico lleva una infinidad de información, y esto va a depender de acuerdo
a la institución, a las características particulares, si es una institución del primer nivel en este caso, del segundo o del tercer nivel. Si es una institución privada, si es una institución sin fines de lucro, por ejemplo, entonces el diagnóstico situacional puede tener diferentes apartados de acuerdo a la literatura que usted revise. Sin embargo, todas aunque una tenga más ítems y otra tenga menos ítems, todas lo que buscan finalmente es identificar cuáles son aquellos problemas de salud que tiene la población para poder planificar. Y como imagino ustedes lo han visto a lo largo de esta maestría, previo a realizar cualquier intervención política, programa, etcétera, nosotros partimos de un diagnóstico. Muchas veces no hacemos un diagnóstico como tal, tan estructurado, sino que sondeos antes de realizar un programa o de ejecutar un programa o algunas estrategias específicas. Porque, por ejemplo, para realizar campañas de algún tema en particular, lo hemos hecho partiendo de algo, de una necesidad. Entonces, ahí usted hizo un mini diagnóstico que aunque no siguió todos los pasos que vamos a ver ahora, partió de una necesidad que usted identificó. Entonces, a lo mejor ahora van a ver ustedes otros apartados que ustedes no incluyeron en el diagnóstico, pero que ahora al realizar el FODA vamos a poder sumar a ese diagnóstico. Entonces, Abelino, por favor, adelante. Tengan muy buenas tardes para todos. Yo la consulta es referente a cuando se elabora la tarea, es sobre las páginas, porque Ah, sí, ok. sí nos coinciden lo que son las palabras, pero Uh -huh. comúnmente las páginas no, porque cuando yo inicié que a mí me tocó la parte de infraestructura, solo en infraestructura, que se me fueron casi 2 páginas y usted decía 1,5 páginas. Ah, ok. Entonces, sí coinciden las palabras, la cantidad que nos solicita, pero no nos coinciden las páginas. Entonces quería ver hasta cuánto podemos llegar, porque también hay partes que usted nos pide en la rúbrica, ah, el detalle de las cosas, pero también en otra parte me pide que sea resumido, ¿verdad? O que tenga bastante forma de resumir el documento, pero no nos alcanza. Entonces, solo esa era mi consulta, a ver si usted nos pudiese ayudar o si nos dijese hasta qué cantidad de páginas nos puede recibir y es viable, pues, porque la Ok, rúbrica dice otra cosa. entonces en ese sentido, si les parece, quitemos el número de páginas y quedemos con el número de palabras. Que estas, valga aclarar que el contenido técnico no, este número de palabras es solamente de contenido técnico. Aquí no incluimos ni la carátula, por ejemplo, ni las fuentes bibliográficas consultadas, es solamente del contenido desarrollado de diagnóstico o de visión misión o de FODA. Pero está bien, yo voy a revisar ahorita y voy a actualizar el número de páginas, lo voy a quitar y nos quedamos solamente con el número de palabras. Ahora bien, si usted se pasa, por ejemplo, 100 palabras más, no pasa nada. De hecho, a todos, si se han fijado en las evaluaciones, al ponerles la ponderación, ese aspecto no lo tomé en cuenta. Lo único que sí tomé en cuenta, perdón, fueron las bibliografías, porque de repente no la colocan. Y aunque haya sido una revisión documental, de acuerdo a APA, hay formas de citarlo. Sin embargo, la ponderación también es bien pequeña, pero no significa que no cuente. Pero muchas gracias, Abelino, por esa observación, la tomamos en cuenta en ese momento. Yo tomo nota y lo voy a reestructurar en la descripción de la actividad que tenemos aún pendiente de entregar. En cuanto al análisis de la información, por ejemplo, en FODA, que es esta entrega que tenemos en este momento, en este apartado lo podemos hacer mediante una matriz que cuando veamos esa clase, yo les voy a poner un ejemplo ahí de una matriz e incluso se las voy a dejar en la plataforma si ustedes sobre esa quieren rellenar la información o usted puede tener otra, si ya su institución tiene una definida, no se preocupe, hágalo con esa, yo solamente le voy a poner un formato ahí de ejemplo, si usted lo quiere utilizar, está bien.
En FODA no necesitamos mayor análisis en párrafo, vamos a llamarle así, porque es un poco más como en buleteo, no es que vamos a finalizar con un análisis completo. Entonces yo ahí creo que no vería problema en que en la indicación. Sin embargo, si hay dudas después de que demos la clase de ese día y revisemos la matriz, lo podemos solventar, no pasa nada. ¿Por qué en las otras entregas se les pide que sean bastante puntuales? Fíjense que, y bueno, las personas que lo entregaron así no me dejarán mentir que ahí les dejé la observación, han copiado y pegado totalmente el diagnóstico que tiene una institución de salud. Y no es ese el objetivo. Bueno, y de hecho ponen otra cantidad de información que no es la que en este momento estamos poniendo o que no coincide con la entrega. Por supuesto que si en la institución ya hay información, está bien que usted la vaya a consultar y que de ahí la coloque, no pasa nada. Sin embargo, esa información tenemos que analizarla, clasificarla y por lo tanto colocar lo que sí se nos pide en esta entrega. Entonces yo les voy a pedir de favor que en ese sentido seamos como muy cuidadosos porque incluso hubieron personas que me pusieron hasta el FODA incluido de la institución que ya de la que están realizando el análisis. Entonces esto me preocupa un poco por el hecho de que la tarea de esta materia es tratar de realizarlo completamente, ¿verdad? Esta planificación, yo sé que a lo mejor 10 semanas no son necesarias porque se necesita más, pero es como un primer ejercicio. Si tomamos lo que ya la institución tiene, esa riqueza de aprendizaje de cada uno, que un paréntesis, yo sé que todos ya planifican y todos los hacen, pero relacionado a estas entregas lo vamos a perder. Entonces, hacer un llamado, por favor, en ese sentido, a que si vamos a colocar información que ya está, intentemos al menos investigar otra, que a lo mejor esa ya no está vigente, porque incluso hay una que yo conozco la institución y yo sé que hay aspectos que ahí colocaron que ya no están vigentes. Entonces, solamente hacer ese llamado y es por eso que se les pide que sean concisos en la información que van a colocar. Hay diagnósticos institucionales que tienen hasta 20 páginas. Bueno, a lo mejor ustedes conocen otros que tienen otras, porque está hasta las pirámides poblacionales y mucha otra información muy rica, pero al menos en este momento esa pirámide poblacional no se le pidió. Usted puede poner la población de su municipio donde está su institución, perfecto. Si su plan estratégico es nacional, entonces sí lo vamos a poner y de hecho yo ahora les traigo un ejemplo de un plan del Sistema Nacional Integrado de Salud para que veamos un poco cómo va y todo el plan ustedes van a ver que es bastante conciso, a pesar de que tiene la introducción, la justificación, que todo eso ustedes cuando ya hagan su análisis eh, final o la entrega, perdón, del documento, le van a agregar esa introducción de lo que contiene esa planificación que han hecho. Entonces el llamado va en ese sentido. Por eso se pone ese indicador en la rúbrica, perdón, para que tratemos de eh, compilar y documentar lo estratégico para esta planificación que ustedes van a hacer. A lo mejor no vamos a poder abarcar todo en este primer ensayo, pero cuando usted ya se le pide hacer un diagnóstico en su institución o quizás ya lo ha hecho, pues entonces nos tomemos todo eh, la cantidad de páginas que necesitemos de acuerdo a ese diagnóstico específico, pero es por eso. Sin embargo, si ustedes sienten que esa parte de síntesis les hace un poquito de ruido, lo podemos consensuar, quitamos ese apartado, yo solo les describo en la rúbrica qué colocamos, pero siempre voy a tener en cuenta al momento de revisar la actividad que sea información, al menos que ustedes han ido a indagar un poquito, pero es precisamente por eso que se hace. Así que también pedirles por favor que si tienen alguna duda podemos quedarnos al final eh, o si tiene alguna duda en utilizar ese diagnóstico que ya está, también nos podemos quedar para que esto también no se vea impactado en su nota.
Así que Abelino en ese sentido va, pero yo igual voy a revisar la rúbrica de ahorita del FODA, estoy tomando apuntes de lo que usted me ha dicho y si hay que reestructurarla con mucho gusto. Hoy por hoy el acuerdo es que le voy a quitar el número de páginas y solo voy a dejar el número de palabras. ¿Les parece? Bien, vamos a continuar entonces y por favor levanten la mano si tienen alguna duda o comentario. El objetivo de esta actividad integradora era este que teníamos aquí, de esta entrega parcial, perdón, de la actividad integradora, porque vamos a hacer nosotros una planificación con estrategias, con indicadores que le van a dar respuesta a esos problemas que usted encontró, a esos desafíos, a esas oportunidades que usted ya documentó y que ahora en el FODA, miren, hay muchas entregas muy, muy buenas, todas, casi, bueno, en su mayoría, y prácticamente yo estaba revisando que tienen, que dentro de sí compilaron información del diagnóstico y también incluyeron otra que ya les va a permitir de ahí sacar para la realización del FODA. En esta eran 2.5 páginas y 1.200 palabras. En la visión y la misión no hay problema porque creo que con nadie tuvimos dificultad con ningún equipo. En la entrega de esta semana, que precisamente esta clase no la hemos desarrollado, que también vamos a tomar acuerdos, vale 10% también y vamos a identificar de manera específica aquellas fortalezas y oportunidades que vamos a ver más adelante que tienen que ver a lo interno de la institución, las debilidades y amenazas que de acuerdo a la literatura nos dice que va más a lo externo. Lo vamos a hacer en una matriz y bueno, en base a esto es que creamos la rúbrica. Aquí tenemos 2.5 páginas y 1.300, pero esto entonces va a desaparecer y ya solamente nos vamos a quedar con el número de palabras. Posteriormente, nosotros ya vamos a entregar las estrategias del plan, por supuesto, después de haber revisado esta temática, que como veíamos anteriormente, estas estrategias van a salir de acuerdo a esas necesidades que usted ya identificó. Acá tenemos un poquito más de páginas para las personas que ya habían podido revisar esta actividad integradora, pero también esto hoy por hoy se va de acá. Y yo creo que aquí quizás bien valdría la pena ponerle a 1.800, la voy a cambiar porque es algo un poquito más grande. Sin embargo, ahora que veamos un ejemplo de un plan, vamos a ver nosotros que no necesitamos tener 8 páginas para poder colocar este apartado, porque también lo vamos a hacer en formato de tabla, que igual cuando vayamos a hacer la entrega, yo les voy a subir un formato y si usted lo quiere utilizar, lo hacemos allí. Posteriormente, la otra entrega tiene que ver con los indicadores que nosotros vamos a utilizar para posteriormente medir este plan que estamos creando y para ello la puntuación que se le ha dado o la ponderación es del 15%. Aquí teníamos esta cantidad de páginas y de palabras porque los indicadores son como mucho más específicos, también van en tabla. De hecho, la misma tabla o matriz que utilicemos para las estrategias, en la misma vamos a poner los indicadores, solo que lo vamos a hacer en otra columna, es decir, vamos a ir trabajando en esa misma matriz estos dos apartados. Y finalmente tenemos la presentación completa de esta actividad que estaba en 2 vías. Acá tenemos la entrega escrita donde vamos a compilar todo lo que hemos venido entregando. Este va a ser un informe donde usted le va a incorporar al final solamente es probable que una introducción, conclusiones, pero todo lo que ha venido incorporando a lo largo de estas semanas de clases. Y también tiene que ver con una presentación que esta ya va a ser mediante cualquier herramienta o audiovisual que usted quiera utilizar, donde va a colocar aquellos aspectos más relevantes de su planificación estratégica y usted lo puede hacer utilizando
Si usted lo quiere hacer por medio de un video, de una PPT, donde usted coloque mapas, gráficos, etcétera, tiene libertad. Esa última actividad vale el 40%. Si usted ya hizo entregas parciales donde a lo mejor si se le hicieron observaciones ya la retomó, ese 40% prácticamente ya lo tendría ganado, porque de todas esas entregas de la identificación de la institución, de la creación del diagnóstico, de la visión, del FODA, de las estrategias y de los indicadores, esto usted ya los va a tener hecho. O sea, a la última semana, toda esa información ya va a estar por ahí recopilada. Si hay observaciones, se las va a incorporar. Si no, usted solo va en un solo documento, pegar todo, darle formato, realizar una introducción, conclusiones. Bueno, en la actividad, en la rúbrica, vamos a detallarles más que, pero usualmente es esa introducción y esas conclusiones que van a llevar y la defensa, es decir, la mayor ponderación la llevamos en este apartado. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario y así nos detenemos en este apartado. Bueno, si no hay, entonces me voy a detener aquí y me gustaría, yo lo había dejado al final, pero me gustaría quizás que tomáramos el acuerdo para recuperar la clase que no tuvimos la semana de, bueno, el sábado pasado. En un principio yo les había dicho que la iba a grabar, o más bien les escribí, pero luego viendo que no lo habíamos consensuado y que era parte de una entrega parcial que usted tenía en esta clase, hablé con el coordinador y le dije que la iba el coordinador de la maestría, que la iba a posponer hasta que acordáramos, porque a veces no les queda chance de ver la grabación o no todos tienen tiempo de reunirnos si nos reunimos otro día. En ese sentido, me gustaría que tomáramos un acuerdo, ojo, de cara a que esa clase nos va a permitir adquirir insumos para realizar el FODA, que tomáramos acuerdos para recuperar esa clase. Y les voy a pedir que lo escribamos en el chat si nos vamos a ir por la opción 1, que es clase grabada, que yo les prometo que les voy a grabar una clase no mayor a 40 minutos para tratar de consolidar lo más que pueda y con ejemplos específicos, o recuperamos una clase que puede ser 1 hora que ustedes destinen de aquí al miércoles, puede ser lunes, martes, miércoles. Les pido que no sea más allá de jueves para que no nos vayamos alargando mucho en los tiempos. Margarita, por favor, adelante. Solo una consulta, licenciada, antes de definir las dos opciones. Entonces, la entrega del FODA se va a posponer. Es correcto, de acuerdo a al acuerdo, de la redundancia, que lleguemos esta tarde. Sí. Gracias. Entonces tenemos dos opciones. Opción 1, clase grabada y va a estar en la plataforma, o clase sincrónica en un horario, puede ser, no sé, de 7:30 a 8:30, entre lunes, martes o miércoles. Ustedes me ayudan si es la opción 1 de clase grabada, asincrónica, queda en la plataforma, o nos reunimos y nos vemos entre 7:30 y 8:30. No les digo antes porque creo que la mayoría está llegando a su casa pues después de las 5 de la tarde. Entonces, para que todos tengamos ese espacio de poder estar ya en la comodidad de su hogar. Voy a tomar en este momento lo que ustedes han, las sugerencias que han colocado en el chat, y solo tengo a Ana Deras que puso clase grabada, pero si veo dentro del aula tengo a más personas aquí. Si me ayudan, por favor. Clase grabada, dice Margarita, Paola, Alejandra. Perfecto, creo que no hay dónde perderse, nos quedamos con clase grabada, entonces, porque ninguna persona me ha puesto que una clase sincrónica y que nos reunamos. Bien, entonces el acuerdo será que la clase grabada estará el
lunes después de las 8:30, es decir, a las 9 de la noche, en el aula. Usted la puede ver no, el lunes a las 5 de la tarde ya van a tener la clase grabada, que el lunes sería 9 de junio. Es 10 de junio, Lick. 10 de junio, gracias. Es cierto. Lunes 10 de junio estará se van a la semana 5, sí, porque se van a la semana 5, que es la que correspondería a este día, ahí va a estar la clase grabada. Muy bien, ese es el primer acuerdo con respecto a la clase. Si tienen dudas para la construcción de la matriz del análisis FODA, incluso después de la clase, nos vemos de manera asincrónica en el foro de dudas o por mensajes directos en la plataforma y ahí estaremos solventando esas dudas. Yo lo reviso usualmente todas las noches después de las 8 de la noche. Bien, por favor, me gustaría que me ayudaran con el otro acuerdo, que este sería un tercer acuerdo, y es con respecto a la evaluación corta. Previo a que tomemos el acuerdo, decirle que solo son 10 preguntas, todas de múltiple escoge, ninguna es de complementar. Son preguntas bien básicas de lo que hemos visto de cultura organizacional, o sea, de esa parte filosófica. Sí lo estaba programado para la semana anterior, pero por lo mismo lo pasamos. No tenemos ahorita fecha de realización. Yo les había colocado que iba a ser este día, pero quizá prefiero que lo acordemos. Quieren que se lo deje y vamos a tener 3 opciones. 1, lo hacemos este día sábado después de que finalice la clase y quedaría activo desde que terminamos la clase hasta 1 hora después o 2 horas después, o lo podemos dejar incluso todo el sábado hasta medianoche. Se los dejo, se los habilito únicamente el día domingo o se los habilito el día lunes. Tenemos esas 3 opciones, ustedes me ayudan de cara a que no es una evaluación larga, tiene una ponderación del 10%, lo podemos dejar habilitado. Ahora, después de que finaliza la clase, quizás espérenme un ratito, ya está dentro de la plataforma, solo tengo que ponerlo visible. Lo dejamos este día después de la clase hasta medianoche, que serían las 11:59. Puede ser mañana, que esté disponible en el transcurso del día hasta las 7 de la noche, por ejemplo, o el lunes, en el transcurso del día hasta las 7 de la noche. Les escucho o sí, quizás les escucho o me escriben en el chat. ¿Ok? Entonces queda habilitado, va a estar habilitado el domingo desde que inicia el día, ¿no? Que es después de las 12, desde ahí va a estar habilitado hasta las 8 de la noche. Domingo 9 de junio hasta las 8 de la noche. Y su nota ustedes la pueden ver inmediatamente. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? Si no, continuamos. Bien, entonces, gracias por haber llegado a estos acuerdos. Vamos a iniciar entonces con la clase específica de este día, donde vamos a identificar algunos apartados específicos del diagnóstico situacional o en salud. Yo les traía algunos apartados de las clases anteriores que hemos venido desarrollando hasta este día relacionadas a la planificación, que precisamente tiene que ver con previo al análisis de
de la institución donde yo laboro y de todas las características de la población que atiendo. Yo realizo una serie de objetivos que yo pretendo alcanzar en un determinado tiempo, que decíamos que una planificación de esta índole no puede ser menor a 2 años. Hay planificaciones de 3, 4, en su mayoría son de 4 años o hasta de 5 años. Hacemos un diagnóstico, identificamos cómo vamos nosotros a priorizar esos problemas de salud por medio de qué estrategias a las que les damos una temporalidad, se le asigna un recurso. Toda planificación debe de tener un recurso de dónde se va a financiar. Luego ya nos proponemos la implementación, el año 1 que vamos a lograr, el año 2 que vamos a lograr, el año 3, y voy creando indicadores de seguimiento, pero también indicadores de impacto, que eso yo lo voy a medir hasta el final. Cuando veamos la clase de indicadores, vamos a ver por qué el indicador, entre más específico es mucho más fácil medir. Entre más amplio o más describo yo, más en prosa, ese indicador va a ser más difícil medirlo. Cuando hacemos evaluaciones, siempre las hacemos con el objetivo de retroalimentar. En los planes siempre tenemos que buscar esas colaboraciones multisectoriales e intersectoriales, porque a lo mejor solo como equipo de salud no lo voy a poder desarrollar, y es importante recordar que tenemos que ser flexibles en esas planificaciones y poder adaptarnos al cambio. No todo está escrito en piedra, como se dice. En cuanto al diagnóstico situacional, tenemos que un diagnóstico es un proceso que también es ordenado, que el diagnóstico tiene una característica que debe de ser participativo, porque esto nos permite a nosotros ver la mirada de ese líder comunitario, ver la mirada de ese personal de campo y ver la mirada de ese personal que está dentro de la institución. Es decir, ese diagnóstico tiene que tener la mirada de todas las personas involucradas, incluyendo a quien yo le presto ese servicio, que son los usuarios y las usuarias. No podemos en un diagnóstico omitir las determinantes sociales o los determinantes sociales que ustedes saben que son tan importantes al momento de identificar una problemática de salud. Yo puedo estarle dando tratamiento y tratamiento y tratamiento a esta persona, pero luego ahí la tengo cada 2 meses, cada 2 meses. ¿Qué pasa? Yo no he considerado esas determinantes sociales de esta persona, como esa pobreza multidimensional en la que vive, que a lo mejor no tiene dónde sacar esa basura, o cómo esta persona se deshace de la basura y la tiene allá a la par de donde vive también. Cómo esta persona adquiere servicios básicos como el agua, la tiene en su casa ese medio, o la tiene que ir a traer, cómo resguarda el agua. Entonces, esos determinantes sociales a mí me permiten identificar por qué esos problemas de salud son tan determinantes. A lo mejor no voy a atacar porque son problemas estructurales, pero por lo menos voy a planificar de manera multisectorial para poder abordar en ese espacio de competencia. Por eso a mí el diagnóstico de otro municipio, lo venimos diciendo a lo largo de estas semanas, por eso el diagnóstico de otro municipio a mí no me funciona, porque no es mi realidad. Porque a lo mejor en ese municipio hemos dicho la población el municipio es población que sale a trabajar fuera y solo es municipio dormitorio. O a lo mejor es municipio de productividad ahí y llegan muchas otras personas a trabajar ahí, y esto tiene mucha influencia en los procesos de salud de enfermedad por ese flujo de personas que está entrando y saliendo de ese municipio. El diagnóstico es una herramienta previa a la planificación. No puedo planificar si no parto de una necesidad. Y esto es siempre así, incluso desde los más altos niveles, como para crear política pública.
¿Cuál es un objetivo principal de un diagnóstico? Obtener una comprensión profunda, pero también completa, de la situación o de ese panorama. Hay muchas literaturas que le dicen obtener una fotografía del lugar de injerencia donde yo trabajo. Una fotografía de mi municipio, si fuera el caso, una fotografía de mi departamento o una fotografía de mi país, como es el caso del plan que vamos a ver más adelante, el ejemplo que les traigo. ¿Para qué? Para poder identificar qué fortalezas tengo, con qué debilidades me enfrento, y también ver esas oportunidades que yo tengo que puedo potenciar, pero también esas amenazas. Ese análisis proporciona una base que va a ser, yo espero que entre más participativo haya sido esa indagación, va a ser un análisis sólido para poder tomar decisiones basadas en una necesidad que yo identifiqué, que permite la creación de un diagnóstico. Primero, obtener una evaluación detallada de los problemas de salud que más atacan a esa población. Los factores que determinan esas situaciones o condiciones de salud. Cuento yo con recursos locales, a lo mejor hay municipios donde hay muchísimo apoyo y puedo aprovechar esas oportunidades. Ahora que nosotros realicemos el FODA, vamos a ver qué oportunidades yo tengo y cómo las voy a potenciar. Permite también ver los problemas, de 20 problemas que yo encontré en el diagnóstico, ver cuáles voy a priorizar. De 20 voy a hacer la lista más corta, a lo mejor de 10, y para el año 1 y 2 la voy a ir acortando a 5. Y para el año 1 la voy a ir acortando a 2. Entonces, todo ese panorama que me dejó el diagnóstico de prioridades, las voy a enlistar, voy a sacar esas urgentes y así me voy a ir viniendo en un efecto de lo macro a lo micro, de todo ese montón de problemas, cuáles voy a primero priorizar y luego cuáles voy a atender, porque a lo mejor en un primer momento no los voy a poder atender todos. Entonces, ¿cuáles son más determinantes en los procesos de morbimortalidad? En base a ello, yo voy a diseñar estrategias, puede ser un programa también, o voy a diseñar esas intervenciones en un tiempo determinado. Cada estrategia que yo planifique va a llevar una serie de indicadores. Usualmente la literatura nos dice que los objetivos se nos convierten en esas metas, y también de los objetivos yo voy a agarrar esos indicadores. ¿A cuántos indicadores le voy a apostar por esta estrategia? ¿Cuántos quiero alcanzar y en cuánto tiempo? Además, nos permite un diagnóstico, nos permite monitorear y evaluar el progreso en la mejora de la salud. A lo mejor cuando yo estaba haciendo el proceso de selección de información para el diagnóstico, me encontré con el diagnóstico anterior, el diagnóstico de la planificación anterior. Y yo voy a decir, bueno, hace 5 años los mayores problemas de salud eran estos 20 o estos 10 que identificaron el diagnóstico. Pero yo que conozco a esta institución desde hace tanto tiempo, veo que estos 5 ya fueron superados. Entonces también a mí me permite decir, bueno, de verdad que del quinquenio anterior a ahorita hemos superado esto, estamos en esta situación. Me permite ver también ese análisis de manera retrospectiva. Proporciona datos objetivos que me ayudan a respaldar la toma de decisiones. De esa manera, ante una supervisión de la más alta gerencia o de otros niveles, cuando le digan, bueno, pero es que ¿por qué estamos implementando esta estrategia aquí? ¿Va alineada al plan nacional? ¿En qué está alineada esta estrategia? Entonces, ahí nosotros vamos a decir, el diagnóstico que yo realicé de manera con un proceso de consultas de manera sistemática, me dijo que estas eran las necesidades. De esas yo prioricé y de esas en este momento estoy ejecutando estas estrategias. Es por eso que lo estoy realizando. Le van a permitir a usted tener como esa
ese sustento para poder decir que está tomando esas decisiones. En otros ámbitos, formular políticas públicas, poder ampliar programas de salud o crear, si no fuera el caso, poder evaluar la efectividad de esas políticas o programas de salud. Y acá vamos nosotros a poner otro ejemplo. Hace algún tiempo, los cuidados paliativos, por ejemplo, no tienen el auge que tienen ahora. ¿De dónde creen que eso nació? De esos análisis que sean primero de una necesidad que la población tenía y consultaba y veían y es alta demanda y luego se saturaban el tercer nivel, etcétera. Entonces se fueron analizando esas situaciones, se realizaron diagnósticos, esperamos, ¿verdad? Y entonces se dijo, vamos a implementar esto. Ya tenemos iniciativa ahí en el país, veamos la documentación que ya tenemos. A lo mejor el Hospital de Divina Providencia fue en el que el país, por el medio del cual el país inició los cuidados paliativos. Busquemos esa documentación. Luego, ¿quién? ¿Qué tiene el MinSal? El seguro ha creado esto, el seguro tiene domiciliares. Entonces, recopilar toda esa información y en base a eso se van creando también o se van ampliando los marcos normativos, regulatorios, esos que me permiten a mí ver por qué desde lo local se están implementando estas o aquellas acciones o en los otros niveles. Siempre se parte de una necesidad que el diagnóstico me permite identificar. Por eso vamos a ver más adelante que los diagnósticos siempre tienen que llevar ese proceso de consulta. No podemos hacerlo solo como personal de salud o solo como tomadores de decisiones. Hay unos pasos previos a recolectar la información en este diagnóstico y uno de ellos es informar a la población del proceso que vamos a realizar. ¿Quién me ayuda? ¿Por qué tenemos que informar a la población? ¿Por qué creen ustedes que es necesario informar a la población del proceso que voy a iniciar? Cuando un diagnóstico de verdad es participativo, lleva este paso. Elizabeth. Lo que pasa es de que, vaya, primero, si nosotros esperamos que alguien colabore con nosotros, tiene que entender qué es lo que estamos haciendo y para qué se va a utilizar el tipo de información que nos va a estar brindando. Porque cuando hacemos el acercamiento, yo creo que la mayoría, si alguien se nos acerca de repente, nos toca la puerta de la casa o nos empieza a indagar cosas y no nos ha explicado para qué quiere eso, yo creo que todos nos mostramos como bastante como celosos porque pues la situación en la que estamos, ¿verdad? También es el tipo de información que nos van a preguntar. Entonces, para tener una mayor comprensión y también que pues nos participen de la mejor manera y tener algo un poco más transparente pues, y fidedigno, sí sería bueno pues explicarles qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quiénes van a ser, identificándonos también. Y más que todo en qué momentos. Y también nosotros así podemos tener como una apertura de población y decirles, mire, fíjese que en esta colonia casi que hasta ahora casi que no hay nadie. Y ellos mismos nos van brindando incluso más información que nos podría servir a nosotros para poder ser un poco más efectivos el tiempo y las acciones que vamos a estar implementando para recolección de los datos. Correcto, totalmente. En la medida en la que yo informo a la población, la involucro, mi diagnóstico va a tener información mucho más certera y de primera mano. Margarita, adelante, por favor. Lo mío más bien es una consulta. ¿Sí? Porque sí, nosotros hacemos, digamos, participamos en las comunidades cuando son diagnósticos comunitarios o, por ejemplo, alguna normativa o algún lineamiento que el Ministerio de Salud quiera proponer. Y muy tal vez ocasional que sea una nueva ley que se quiera cambiar y que necesita realmente a la población involucrada. Pero hasta dónde realmente las instituciones para hacer sus planificaciones anuales, para hacer sus planificaciones estratégicas, deben hacer participar a la sociedad. Pregunto porque al menos en mis 30 años, que ya son los más hábiles, nunca he escuchado yo, por ejemplo, que un Ministerio de Salud o que un Ministerio de Economía o el Seguro Social haga una discusión participativa a la comunidad, sino que lo hacen entre sus propias unidades. Entonces, por eso mi consulta. Si solamente se refiere a lo comunitario o si realmente como institución. De hecho, para una planificación
en un determinado tiempo, una planificación estratégica, siempre necesitamos hacerla participativa en alguna medida, aunque sea una muestra, porque a lo mejor no vamos a tener representación de todo el país, por ejemplo, pero siempre tenemos que tener esa mirada. Hay formas de hacerlo. De hecho, cuando veamos la forma como vamos a recolectar la información, los medios, los instrumentos, vamos a ver cómo se puede hacer partícipe a la población. Es probable que mediante una encuesta una persona haya participado y a lo mejor no en una reunión per se donde se discutió y a lo más estratégico, sino que a lo mejor en esa consulta ciudadana. De hecho, para que tengamos un ejemplo como mucho más amplio y más global, cuando nosotros trascendimos como mundo, estoy hablando a nivel global, de los objetivos del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible, que bueno, se evaluaron y hubo una serie de situaciones ahí, dijeron, bueno, vemos que no lo hemos logrado, tenemos que cambiar y se creó un proceso de consultas a nivel internacional, etcétera. Se hizo un proceso consultivo también mediante unos instrumentos y ese proceso duró más o menos 2 años, fue de manera remota, etcétera. Entonces, eso como un ejemplo mucho más grande. Para cualquier política pública, ese paso es fundamental. Y usualmente se hace con grupos focales, Margarita. Lo poco que yo he visto es que es con grupos focales. Entonces, en los diagnósticos comunitarios es muchísimo más fácil, porque ahí tenemos al líder comunitario, de la escuela, de la iglesia, etcétera. Es como un poco más fácil. A nivel de país, se suele hacer con grupos focales y es necesario tener la mirada también de la sociedad civil y usualmente participan personas de organizaciones de la sociedad civil que son las que se convocan. Y en ese sentido tengo alguna pregunta. No ustedes con el gorro de médico, especialista, LIC o la carrera que tenga, han participado en algún diagnóstico participativo para cualquier política pública o diseño de lo que sea, estrategia, alguno de ustedes en algo. ¿Sí? Sí, yo creería, algunos sí, otros no. A lo mejor tal vez no con el nombre o cuando nos convocan, a veces hasta que ya estamos ahí, sabemos qué es, porque la convocatoria a veces no dice y no vamos preparados, pero es un paso importante y siempre se debería realizar. Además, previo a ir a recolectar la información, realizo una definición del equipo que va a estar a cargo de recolectar esa información y quiénes van a ser. Además, cuando ya voy a recolectar la información, yo tengo que saber por medio de qué la voy a registrar, dónde yo voy a colocar eso. No es que me voy a ir solo con mi cuaderno, con mi agenda y ahí voy a ir colocando. Yo tengo que tener, como ese proceso es sistemático, es un proceso ordenado, va a ser un documento que se va a convertir en un documento legal hasta cierto punto, porque de ahí yo planifiqué, interno me refiero. Entonces, yo tengo que tener todo eso documentado. Entonces tengo que definir cuáles van a ser esos medios por los que yo voy a recolectar, la información, tengo que definir cuáles son esos instrumentos que voy a utilizar también, las fuentes, si van a ser fuentes directas, usualmente siempre van las dos, directas e indirectas, consulto a la población, en las indirectas yo reviso encuestas, veo los documentos internos que tiene la institución y bueno, en este apartado de la recolección de la información en los medios es importante definir si vamos a crear nosotros entrevistas y entonces sí, si es una entrevista a lo mejor yo la hago virtual o presencial con las personas, si vamos a crear grupos focales, si vamos a hacer otras herramientas que ya son más cuantitativas, cuáles voy a usar ahí, si yo voy a tener una lista, por ejemplo, puede ser una lista de chequeo o puede ser un documento donde me dé satisfacción, donde sí o no, o una ponderación, es decir, qué instrumento, llámese cuestionario, llámese guía de entrevista, el nombre que nosotros le pongamos, qué instrumento voy a utilizar para recolectar esa información y por medio de qué técnica yo voy a utilizar ese instrumento. Vamos a recopilar información
cualitativa y vamos a recopilar información cuantitativa también. ¿Dónde vamos a vaciar esa información? Que es este otro paso. ¿Cómo la vamos a registrar? ¿Cada cuánto? ¿Quiénes? Esa información tiene que tener algunas características y debe de ser objetiva, no lo que yo pienso que la persona dijo. Por eso cuando esté planteando, por ejemplo, el instrumento, si va a ser un cuestionario, tengo que ser ponerme lo más que yo pueda en el lugar de la persona, quitarme ese sombrero tanto de personal de salud y hacer esa pregunta que ellos la puedan entender, porque de repente conoce usted las causas de morbimortalidad de El Salvador. Depende a quien yo le vaya a pasar ese instrumento, así va a llevar ese nivel de comprensión que la persona tenga, porque si no, esa respuesta a lo mejor no va a ser objetiva, porque yo no sé qué significa mortalidad tal vez, pero morbilidad no sé. O yo le pregunto, ¿usted sabe cuál es el PIB del país? Y la persona PIB, o el Producto Interno Bruto, y depende con quién lo voy a hacer, o el per cápita, y qué significa per cápita. Entonces, todas esas situaciones tenemos que tener cuidado antes de ir a recolectar la información, si no, esa información va a estar sesgada y no me va a permitir planificar a mí con la precisión que yo quiero planificar, porque a lo mejor no recopilé la información que era. E íntegra también, ¿verdad? Porque de repente lo que se hace es reciclar diagnósticos que ya tenemos y ese diagnóstico quizás tiene varios años y puedo decirnos, pero es que en este lugar los problemas de salud siguen siendo lo mismo. A lo mejor, pero las edades de la población ya no van a ser las mismas. Cómo se ha ido moviendo esa pirámide nutricional, esa pirámide poblacional en ese lugar. A lo mejor los problemas nutricionales ya no van a ser los mismos, porque antes tenía solamente quizás problemas de desnutrición o de bajo peso, y hoy tengo todos la triple carga nutricional y todo lo que significa, y unos más que otros, u otras situaciones. Entonces es importante este apartado. O a lo mejor aquel diagnóstico no tenía incluido el tema de la discapacidad, etcétera. No tenía incluido el tema de cambio climático. Entonces tengo que hacerlo lo más aterrizado. A lo mejor, por muy exagerado que parezca, pero a lo mejor hace 8 años ahí todavía pasaba un río que tenía, aunque sea un poquito de agua, y ahora está totalmente seco, y eso se me convierte cuando llueve únicamente en un foco de criadero de zancudos porque tiene estas características. Entonces cambia la situación cada cierto tiempo. Tengo que definir en cuánto tiempo yo voy a recoger la información, en cuánto tiempo la voy a procesar y cuánto tiempo voy a definir específicamente en cuánto tiempo voy a realizar ese diagnóstico. Esto va a depender de todos los apoyos que yo tenga para recopilar esa información. Como ya lo hemos venido mencionando, tiene que ser participativo y posteriormente, cuando yo ya tengo todo esto, voy a validar esos instrumentos que voy a utilizar. A lo mejor también algunos de ustedes hayan participado alguna vez en una validación de un instrumento para recolectar información. Y ahí y podemos decir, nosotros quizás desde nuestra mirada lo vemos súper comprensible, pero cuando lo llevo allá donde la persona a lo mejor no se entiende y me toca que reestructurarlo. Entonces, la validación también es importante poder realizarla. Y ojo aquí, ¿cómo voy a tomar en cuenta yo a otras poblaciones que no sabe leer, que no sabe escribir, que a lo mejor no puede ver, que a lo mejor no puede escuchar, para que ese diagnóstico realmente sea participativo y también tenga la característica de inclusivo? Estos aspectos en muchos procesos no se tomaban en cuenta. Hoy es una necesidad que podamos nosotros ver cómo incluimos a estos sectores de la población que casi siempre son segregados y no son consultados. Y hacemos una política para personas con discapacidad y los incluimos a ellos cuando estábamos en el proceso de consulta.
fueron ellos parte activa, esto es importante también. O voy a planificar un programa de salud materno-infantil y a las poblaciones a los que va dirigido a lo mejor no las consulto. Ahora vamos a los pasos ya para realizar un diagnóstico en el proceso de planificación estratégica. ¿Cómo yo voy a identificar los problemas o los desafíos de la población a la que va a ir dirigido? Hay diferentes metodologías. Una de ellas es por medio de un FODA, que ya lo hemos venido diciendo, fortalezas, oportunidades, debilidades o amenazas, un PESTEL, que ya vamos a ver, yo les traje un ejemplo de que tiene que ver con lo político, con lo tecnológico, con lo social, con lo ambiental. También cómo me permite este análisis poder identificar problemas de una manera mucho más fácil. El análisis de la cadena de valor, que aquí vamos a ver nosotros a qué me dedico, o sea, como centro de salud. Si somos un hospital de referencia, por ejemplo, cuando veíamos la visión, la cultura organizacional del Hospital de la Mujer María Isabel Rodríguez, nosotros veíamos que ellos eran bien específicos por área. Entonces, ¿cuál es la cadena de valor que nosotros como institución tenemos y cómo esto contribuye a ese valor agregado para los usuarios? ¿Cuáles son las competencias de ese personal de salud que ahí trabaja? ¿Está esta persona realmente ejerciendo funciones de acuerdo a sus competencias con las cuales ha sido formada? Y fíjense que para eso ustedes pueden decir, bueno, es que eso se sobreentiende, pero hay hospitales, y a lo mejor ustedes lo han visto, donde se contrata a una persona y tiene una plaza que es diferente, por ejemplo, o realiza funciones diferentes, aunque siempre puede estar de medicina general, pero su contrato está como retal o internista o yo que sé. Hay situaciones que se han dado que esta situación está sucediendo. Entonces, es importante tener en cuenta ello, la evaluación de los recursos y las capacidades cuando haga ese diagnóstico interno, y en el FODA, esas fortalezas, veo yo cuáles son esas capacidades de la institución, donde yo aquí puedo también incluir esta institución cuenta con la infraestructura necesaria y el equipo para los programas que oferto o para esa oferta, esa gama de ofertas que yo tengo, cuento con ello. Está esta institución en la capacidad de brindar ese servicio a los usuarios y los activos que no son tangibles también, ¿verdad? Esto nos permite también identificar el hoy. En la síntesis de la información, toda esa información que yo obtuve la voy a analizar y ya vamos a priorizar los problemas que fueron identificados, tanto internos como externos. Y esto me va a permitir entonces formular estrategias de acuerdo a esos resultados. Entonces, ¿cómo vamos a recopilar la información? ¿Qué técnicas voy a utilizar? ¿Cuáles de esas técnicas cualitativas? Decíamos grupos focales, entrevistas directas, técnicas cuantitativas. Voy a hacer una guía de observación, voy a crear una encuesta, voy a observar también el lugar y solo hago una guía de observación y voy checando. Voy a revisar los documentos con los que contamos como institución. Un análisis FODA siempre se debe de realizar en un diagnóstico. Esto también es importante y es pregunta de evaluación siempre. Un análisis FODA siempre tiene que estar incluido en un diagnóstico institucional. Y puede usar de otras herramientas que tenemos, que entre ellas esta de PESTEL y otras que usted puede haber identificado por ahí, pero el FODA siempre lo tenemos que poner, aunque incluya 3 herramientas de análisis de información más.
Este FODA también, como lo veíamos, me permite ver lo interno, lo externo, tomar decisiones. Este análisis PESTEL es más que todo externo. Solo me permite evaluar lo que está alrededor de esa institución. Político, económico, social, tecnológico, ecológico o ambiental, que de acuerdo a la literatura que usted revise le va a parecer ambiental, o ese marco legal relacionado al rubro al que usted se dedica. Entonces, en administración se toma como un estudio de mercado este PESTEL. Y yo por eso también les puse ahí subrayado que solo evalúan los factores externos alrededor de la institución. Un diagnóstico de salud no puede considerarse diagnóstico de salud si no toma en cuenta los indicadores de salud que se han priorizado. Vamos a ver a continuación cuáles son esa lista de indicadores y vamos a ver en el plan estratégico de país cuáles indicadores se han priorizado. Muchas veces cuando son planificaciones de país, tratan de concatenar con los objetivos de desarrollo sostenible también. Estos indicadores que yo priorice me van a permitir identificar esas áreas de mejora. ¿Cuáles pueden ser esos indicadores específicos de salud? La morbilidad y la mortalidad. Ahí voy a definir cómo lo voy a medir. Si por tasas o por porcentajes, tasas de morbilidad y mortalidad de manera general. Luego, los indicadores trazadores, que usualmente así se conocen, que si ustedes van a identificar, por ejemplo, el perfil de país que publica siempre la OMS, que lo está actualizando cada cierto tiempo, si ustedes van a revisar el perfil de nuestro país, por ejemplo, siempre va a estar la mortalidad materna, la mortalidad infantil, las ENT, todos estos son indicadores trazadores. Vamos a medir también, hay tasas de enfermedades específicas, cuál es la prevalencia de esas enfermedades y de las ENT. Entonces, estos indicadores no me pueden faltar en el diagnóstico. ¿Por qué se enferma más esta población? ¿Cuáles son esas enfermedades más prevalentes por grupos poblacionales? ¿Cuáles son los departamentos que como país tengo yo con más dificultad en estos indicadores trazadores? Y por ejemplo, no me van a dejar mentir ustedes si recuerdan ahorita la pobreza multidimensional, cuáles son esos departamentos donde nosotros más pobreza multidimensional tenemos y cuáles son, por ejemplo, esos departamentos donde más dificultad tenemos para levantar indicadores como embarazo adolescente, mortalidad materna, mortalidad infantil. Y por ejemplo, de Occidente, que ustedes manejan a lo mejor mucho mejor que yo esos departamentos, sabemos que Occidente tenemos un departamento y medio donde siempre tenemos altos niveles de embarazo adolescente, de mortalidad infantil, de bajo peso, de prematurez, y entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa ahí? Todo eso también se analiza en este análisis. La cobertura de salud, que tanto estoy llegando a las personas con esos servicios, que tanto se me queda población descubierta. Y tenemos que ser objetivos. Veíamos que una característica de un diagnóstico es que es objetivo. No puedo llegar a toda la población. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo el recurso ni económico ni el recurso humano, que siempre al final tiene que ver con lo económico, para poder llegar a todas esas personas. De esa población con la que yo trabajo, ¿cuánto por ciento accesa a servicios de salud privado? Tengo que conocer esto también. ¿Y cuánto por ciento accesa a servicios de salud público? Aunque sea seguro social, pero sigue siendo del Estado, que si bien va para una población que tiene un trabajo más formal, tengo que conocerlo, porque también esto me va a permitir a largo plazo la no duplicidad de servicios.
Y bueno, el acceso a esos servicios de salud en la atención primaria, en hospitales de tercer nivel, pero también cuánto logro yo llegar a visitas domiciliares con la población con la que cuento. Como país, nosotros podemos determinar a qué porcentaje de la población llegamos por medio de los promotores de salud. ¿Tenemos eso medido? Sí lo tenemos, ¿verdad? Podemos hacer visitas domiciliares. ¿Cuántas familias tienen un promotor de salud asignadas? ¿Cuántas familias le corresponden a un establecimiento de salud de acuerdo a su naturaleza? Y los hospitales la medición de otros procedimientos ya más de tercer nivel. En un buen diagnóstico, yo también mido la equidad en el acceso a servicios de salud. Y aquí, este apartado también que es fundamental porque me permite a mí ver los determinantes sociales de salud es, en salud, ¿yo busco equidad o busco igualdad? Esto es una pregunta, ayúdenme ustedes. En salud, ¿qué es lo que yo busco? Al final, igualdad, todos lo mismo, o busco equidad. Exacto, Margarita, muchísimas gracias. ¿Por qué cuando prestamos servicios de salud vamos a tomar en cuenta los determinantes sociales y la equidad es fundamental? Porque yo no voy a planificar para todos igual, porque hay gente de mi municipio que no sabe leer, de mi país que no sabe leer, que tiene discapacidades, porque hay gente de mi país que los problemas de salud de ellos son otros. Y yo voy a buscar que estas personas que están en condiciones de inequidades, voy a tratar de atenderlo. Y es el típico ejemplo del trozo de pastel. Le doy más a quien más necesita, ¿no? Entonces, en salud siempre intentamos buscar que las atenciones sean tomando en cuenta con un enfoque de equidad. Por eso acá lo poníamos también en los indicadores. ¿Hay equidad en el acceso a los servicios de salud o tenemos mayor y mejor acceso en las zonas rurales o será por el contrario en las zonas urbanas? Y bueno, otros indicadores que me permiten a mí medir, estoy llegando a toda la población con los servicios que realmente ellos necesitan o estoy ofertando otros que no se acercan a la población que realmente tengo en ese momento. Hago planificaciones para también llegar a los hombres. Hago planificaciones para llegar solo a mujeres. ¿Cuál es la característica de mis intervenciones? Trabajo ahí la equidad de género para proponer acciones también. Tengo que conocer la esperanza de vida de mi población porque también en ese sentido va a ir la carga de enfermedades. O sea, a medida que vayamos teniendo longevidad en la población, yo tengo que saber que tengo que ir planificando también en temas de adultos mayores. ¿Cuántos adultos mayores tengo y qué programa yo le oferto a esas personas, a esos adultos mayores de mi país, de mi departamento o de mi municipio, o esa población clave también, adolescentes mujeres, y bueno, así también van a ser, lo ideal sería en un mundo ideal, así oferto métodos de planificación también. Recursos humanos, cuento con los profesionales por cada 1000 habitantes. Eso también es fundamental. Y cuando veamos la planificación de los indicadores, vamos a ver cuántos profesionales de salud se necesitan por cada 1000 habitantes. El gasto en salud, cuánto del porcentaje del PIB se va en salud en mi país y cuánto corresponde a mi departamento o a mi municipio, depende del tipo de planificación que estoy haciendo. Y aquí yo no sé si ustedes ya vieron, creo que todavía no han llevado esa materia, donde vemos el índice de desarrollo humano o el desarrollo humano y cuánto tiene que ser el porcentaje per cápita para invertir en salud, per cápita por cabeza, ¿verdad? Que sabemos qué significa por cabeza, cuánto y cuánto cada país está invirtiendo de ese PIB. Y cuánto, vamos a ver, cuánto dice la OMS que es lo que cada país debe invertir en salud.
y ya esa persona no hace el examen, pero ahorita, sin que lo busquen. ¿Cuál es el porcentaje que dice la OMS? ¿Y cuánto invertimos nosotros de acuerdo al año pasado? Está entre el 5 y el 7, vea. Bueno, ahí les queda, mire, eso, yo sé que todos lo saben, pero quizás ahorita están cansados y no me quieren decir, pero como profesionales de la salud, esto lo tenemos que manejar bien, cuánto es el porcentaje que nosotros invertimos en salud, cuál es lo ideal que la OMS propone, y en ese sentido es cómo nosotros estamos en el ranking también de IDH, de Índice de Desarrollo Humano. Muchas veces estas mediciones suelen ser un poco subjetivas porque la medición se hace supuestamente per cápita, pero nosotros sabemos que a veces, es decir, por cabeza, no cuánto yo estoy invirtiendo por cabeza en ese país, y a veces no se llega ni a lo mínimo esperado, ya no digamos a lo deseado. Sin embargo, como país tenemos una muy buena inversión del PIB. Así que, bueno, sigamos. Eso también es importante tenerlo en cuenta en un diagnóstico. ¿Qué voy a tener en cuenta? ¿Cuál es la cobertura de vacunación? ¿Por qué? Porque inmunizaciones, el programa de inmunizaciones es un programa crucial para indicadores trazadores. ¿Por qué? Porque las coberturas de vacunación de un país a mí me dicen si estoy en riesgo medio, alto o bajo de poder tener brotes de enfermedades que ya fueron erradicadas. ¿Cuál es el porcentaje que la OMS me dice que tengo que tener en vacunación para poder decir que no tengo riesgo de brote? También, y no hacen el examen del 10%. Jessica, 95% cabal, no va a hacer el examen usted. Muy bien, nos dice que arriba, o sea, arriba, no 95, sino que arriba del 95% son mis índices de cobertura de vacunación para poder decir no estoy en riesgo de brotes. Ahora bien, si este indicador a mí me sale bajo, porque sabemos que como país tenemos dificultad más que todo en los refuerzos. Sí tenemos en las primeras dosis, pero casi siempre nuestro talón de Aquiles está en los refuerzos. Así voy a planificar y así van a ser las estrategias. Como yo en el diagnóstico ya vi que mi municipio es un municipio dormitorio, cuando yo hago una estrategia para abarcar este indicador, voy a planificar fines de semana o por la tarde, y voy a también ver cómo le voy a compensar a esta gente. Por eso es importante esto, conocer a la población. Factores de riesgo, porque así va a ser la carga de ENT que voy a tener, definitivamente. Salud materna infantil, porque así van a ser mis partos, mis mujeres que lleguen embarazadas, las familias que lleguen con su pareja, así va a ser mi planificación para entregas educativas, así va a ser los controles infantiles, a lo mejor que me van a llegar, así va a ser el índice de lactancia materna, qué programas tengo, etcétera. Por eso, todos estos, los que hemos estado viendo ahorita desde aquí, son indicadores trazadores. ¿Cuál es el porcentaje de esas ENT que tengo, que estoy cubriendo, y realmente con la mano en la conciencia estoy cubriendo todas esas enfermedades, sino ser realistas en ese diagnóstico? Cuento con esos medicamentos esenciales para poder atender esos problemas que identifiqué, y en medicamentos entran, de acuerdo a esa bibliografía, entra también todas esas ofertas que yo le doy a la población para poder también prevenir en la salud sexual y reproductiva, con que cuento. Y también es importante la satisfacción del usuario, qué es lo que perciben estas personas de acuerdo a los servicios. Antes de ponerle el análisis FODA, vamos, y esto sí lo vamos a hacer un poquito participativo, vamos a ver rápidamente, solo recuerden, tenemos 10 minutos nada más, ¿es correcto? Solo tenemos 10 minutos, ok. Entonces vamos a ver nosotros, me dicen si pueden ver este plan estratégico. Estamos en un PDF, ¿es correcto? Están viendo mi pantalla, si alguien me abre el micrófono. Solo se le ve a usted.
Sí, pero no vemos el PDF todavía. Ah, ok. Entonces, veamos. ¿Qué está pasando? No le di compartir. Voy a otra vez compartir. Y debería de estar compartiendo el plan de el plan estratégico institucional. Todavía no lo pueden ver, un PDF. No. No, No. todavía no. Ok, bueno, algo no estoy haciendo bien. ¿Por qué no me lo sé? Ahora sí, ¿pueden ver el plan estratégico? Sí. Ok, Sí, ahora sí. bien, este ejemplo, y yo se los traigo, me imagino que como la vez pasada ustedes fueron a revisar el ejemplo porque este solo es un brochazo. Entonces, a grandes rasgos, yo les traigo el plan estratégico institucional del Ministerio de Salud que termina el otro año. Este plan estratégico fue consultivo, aquí nos dice cuándo, bajo qué decretos, perdón, está sustentado. Aquí, ¿verdad? Nos dice esta parte. Yo aquí le sombreé en la presentación la directriz que se da desde MinSal y dice que este plan estratégico, ojo, es el mapa o la fotografía, como yo les decía, para la Secretaría de Estado, direcciones de las regionales, hospitales de segundo y de tercer nivel y establecimientos de salud. Es decir, la mayoría de personas que estamos aquí en esta sesión se ven dibujadas en este mapa que ellos nos están diciendo. Porque trabajan aunque trabajen en una institución privada, porque somos eh, Sistema Nacional Integrado de Salud, entonces también tiene injerencia en eso. Sabemos que ahora que somos Sistema Integrado de Salud, también aplica para los privados, ¿sí? De acuerdo a la normativa de sistemas integrados e integrales de salud. Abelino, por favor, adelante. Tengan todos buenas tardes nuevamente. Solamente quizás a comentario. Fíjese de que sí, de todo lo que usted nos expuso anteriormente, le aseguro de que fuera un éxito total y rotundo si nosotros tuviéramos la apertura necesaria ante todos los programas que usted mencionó, los indicadores, que comúnmente también nosotros los llevamos en el ministerio como programa, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué nos está pasando? Pues, hay una alza de embarazos en la adolescencia, pero nosotros ahorita estamos atados de manos porque nosotros no podemos dar ninguna información, alguna charla, eh, ni el uso del condón no se puede mostrar mientras, primero, no se tenga el material de atención al adolescente y segundo, que como que el Ministerio de Educación como que no permitió que se estuvieran ya realizando las actividades que se hacían antes en las escuelas. Y no es que no se tenga la apertura para lo que es la estrategia crecer saludable juntos. Entonces, crecer y aprender saludable juntos. Sin embargo, tenemos esa, digamos, como un pie de tropiezo. Otra cosa que usted hacía mención sobre cuidados paliativos, ya está implementado para la atención de primer nivel. Es un programa súper, súper bonito, pero ¿en qué nos topamos ahorita? En que el programa nos pide que tengamos un espacio propio solamente para este tipo de atenciones, un médico capacitado, pero ¿cuál es el desafío que tienen ahorita los recursos? Que tal vez ese médico que fue capacitado para atención a cuidados paliativos está capacitado para 10 programas más. Entonces, ¿en qué momento le va a dar respuesta? Y hago este comentario porque es a modo de estudio, a modo de que se está estudiando lo que es el plan estratégico o también, y la licenciada Jessica, que es supervisora departamental, no me va a dejar mentir, el mismo recurso desempeña y está capacitado hasta para 10 cosas, pero ¿y en qué momento le va a dar la capacidad de responder a todo esto? Entonces es bien difícil. ¿Qué otra dificultad tenemos? Nos piden que
cumplamos con vacunación el 99%, pero no se logra. ¿Saben por qué? Porque teníamos ahorita lo que era la población digestic, y la población digestic es enorme. Entonces las coberturas no las logramos. ¿Cómo usted puede decir que estamos logrando el 100% de una actividad si no tenemos los medios o lo necesario en este momento? ¿Qué nos pasa ahorita con la dificultad y la persecución que tienen todos los recursos? Ya tanto de LIS, de MinSal, todo el mundo está renunciando. Entonces son pocos los recursos que vienen quedando. Entonces, para que de verdad se cumpla, está perfecto el diagnóstico situacional y todo lo que pide, ¿verdad? Pero cuando ya se enfrenta a la realidad para que usted pueda, digamos, dar ese tipo de atención de calidad, no se logra. Tenemos ahorita la habilitación y la implementación del SIS, y súper, está bonito lo del SIS, pero ¿qué pasa? ¿Cuántos pacientes le mira el médico por hora? ¿Qué tipo de calidad de atención está dando este médico? ¿Qué tipo de consejería le está dando usted para el aderamiento del tratamiento al usuario si es bien poquito el tiempo que le dan? Entonces, está bien contradictorio, o sea, todo en papel está bonito y muy interesante, pero ¿qué nos pasa cuando ya caemos a la realidad? Nos llegan a supervisar y que nos piden esto, que nos piden lo otro. Se está digitalizando todo aparentemente, pero a veces ni siquiera entre sus mismos supervisores se ponen de acuerdo si solo van a supervisar digital o también van a pedir en papel. Entonces ahí hay una contradicción y es difícil que logremos a cumplir el 100%. Miren, si todo lo que está planteado en lo del diagnóstico situacional y en la forma en que se expresa, digamos, esto es a modo de estudio, créanme que sería un éxito total y rotundo lo que es el primer nivel de atención, pero difícilmente nos hemos pasado de lo que es la parte preventiva y estamos en fase de rehabilitación y curativa. Entonces, como que se perdió todo ese enfoque que si lo mantuviéramos fuera un éxito, y les aseguro de que tuviéramos hasta menos población enferma, pero estamos teniendo muchísimas dificultades en cuanto a lo que es la parte de que no se logran las coberturas, ni tampoco estamos teniendo lo que es la calidad de atención que el usuario debería de tener ante la demasiada demanda que se tiene, y a cumplir con todos los otros programas que usted no los logra cubrir porque es demasiada sobrecarga la que tiene un solo recurso, y tras de eso tiene que dar atenciones. Entonces, esa es la dificultad que se tiene. Correcto, no, Abelino, y totalmente de acuerdo con su comentario. Sí hacer la aclaración de que mi materia se llama planificación estratégica y busca dar el ideal, ¿no? Es decir, esto sería como el deber ser, más bien, no en un mundo ideal, sino que este es el deber ser. Sin embargo, créame que su sentir, la mayoría lo sentimos, valga la redundancia, y esa es la realidad. Es decir, tenemos la teoría, pero también tenemos la práctica o la realidad, y esto se da en todos lados y en todos los niveles. Entonces, de hecho, creo que Jessica acaba de poner aquí cómo se está valorando lo de las coberturas de vacunación, y también no sé si alguno de ustedes está siendo parte justo en este momento de la comisión que se está trabajando para poder cambiar esta parte de los indicadores DST que tenemos. Entonces, al menos en eso yo le puedo decir muy pronto, primero Dios, vamos a tener otra forma de medir, y a lo mejor ahí sí ya vamos a tener un porcentaje más real en cuanto a coberturas de vacunación. Ahora, con lo otro, sabemos perfectamente que tenemos una realidad, permítanme un segundo, solo voy a hacer eso, una realidad proyectada, y perdón que tenga la grabación, pero si ustedes, y yo los invito, por favor, vayan a leer el perfil de país que nosotros tenemos en línea. Yo les puedo compartir aquí, incluso ponerles el link. Esos son datos públicos. Entonces, ahí tenemos, ¿cómo se mide eso? Precisamente con las atenciones que nosotros tenemos, con las atenciones reales que tenemos. Entonces, de repente, cuando usted está directo o de cara a la atención, va a haber discrepancia entre los datos proyectados o los datos
entre algunos datos y lo que usted desarrolla diariamente. Entonces, lamentablemente tenemos ese sesgo en la información. Sin embargo, hay muchísimas cosas también que tal vez algunos de ustedes sí son tomadores de decisiones y qué bueno que puedan depender de ustedes, pero otras personas no, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar lamentablemente bajo lo que hay. Y de cara a esa realidad nacional, yo quise solamente invitarlos a hacer lo mejor que pueda en la acción que yo hago. Y yo comparto también lo que dijo Abelino, de repente me piden tanto, pero el recurso es tan poco. Entonces, un verdadero diagnóstico tendría que tener eso. La demanda que yo tengo versus esta parte que estamos discutiendo, ¿no? O esta oferta que yo tengo versus la demanda. Las personas me están pidiendo métodos de PF a lo mejor y yo, o métodos de barrera, o me están pidiendo información de salud sexual y reproductiva, pero la oferta que yo tengo no es esa. Entonces, en un verdadero diagnóstico tendríamos que tener esto realmente, pero miren, y qué bueno que hacemos estos análisis porque pues es una realidad con la que contamos y que tenemos nosotros que, ¿qué les puedo decir? Que trabajar bajo eso, ¿no? Pero sí saber qué es la realidad. Ok, tenemos 2 minutos que nos pasamos. Por favor, vayan, yo dentro de los documentos de recursos les voy a dejar este plan, por favor, vayan a revisarlo. Y al inicio de la otra clase les voy a dar un análisis pequeño de este plan de cara al FODA. En la presentación que suba este día van a ver unas diapositivas ahí de FODA, es para que, como una introducción a la siguiente clase, pero en la clase grabada ahí les voy a dejar toda la información de FODA y los acuerdos que hemos tomado este día. Gracias, solo Jessica me regala unos 2 minutitos. Jessica, perdón, ¿usted quería mencionar algo? Y no nos dijo cuándo vamos a entregar la tarea del FODA. Se las voy a dejar habilitada. Ahorita creo que la tengo hasta, ya les voy a decir hasta cuándo la tengo habilitada. La vamos a dejar, ¿les parece bien el otro sábado? Hasta el otro sábado que esté abierta. O el viernes. Sábado o viernes. Hola. La dejamos para sábado. Espérenme, creo que me escribieron aquí. Sábado. Ok, entonces queda para el sábado, Jessica, por favor. Ya le voy a cambiar ahí la fecha. Examen, ya dijimos que va a estar habilitado mañana hasta las 8 de la noche. Y la clase va a estar grabada el lunes. Ada, adelante. Ada Veras, adelante, por favor. Semana entra el examen. Tenemos solo viene generalidades de planificación estratégica, que fue el primer tema que vimos, y viene misión y visión. Creo que solo son 3 contenidos porque la semana 4 lo íbamos a realizar y no lo pudimos realizar. Entonces, obviamente de diagnóstico institucional no viene nada ni de FODA, solo los 3 temas anteriores. Y es lo que hemos visto aquí en la clase que hemos hecho antes. Bueno, muchísimas gracias. De verdad me disculpo que nunca nos alcanza el tiempo. Voy a intentar que la otra semana, que la mitad hable yo y la mitad van a hablar ustedes. Gracias, nos vemos el sábado de manera sincrónica.